Humboldt y América, naturaleza e independencias. Entonces, cuando me puse a pensar qué podía hablarles yo a ustedes hoy, la siguiente, por favor. Qué pena que no funcione ese aparato. Pues naturalmente normalmente debía hablarles de Humboldt y Caldas, porque es naturaleza. Y realmente es un tema muy profundo, da para mucho. Pero y entonces para los que estén interesados en ese vínculo que no voy a tratar hoy, pueden ir a la revista de la Academia de Ciencias colombiana y encuentras esta relación histórica de dos pioneros de la biogeografía tropical en la cordillera de los Andes, Humboldt y Caldas. Este salió en junio del año pasado, lo encuentran fácil online y ahí tienen todo lo que, digamos, yo les hubiera contado hoy sobre el vínculo de Humboldt y Caldas en torno a la naturaleza. Pero como estamos en la Quinta de Bolívar, me pareció mejor traerles otra conferencia. El historiador Camilo Gutiérrez de la Academia la conoce bien, entonces le pido disculpas. Voy a tratar de hacer una variación, Camilo. Esta salió publicada en 2017 y con base en esa yo hice una reelaboración para un libro que ya les voy a presentar sobre, la siguiente por favor, las correspondencias y relaciones de Alexander von Humboldt y Simón Bolívar entre 1804 y 1853. Ese es un tema mucho más lógico para la Quinta de Bolívar que el de Caldas y Humboldt. Entonces, si le parece, Mauro, vamos a hablar del vínculo entre Bolívar y Humboldt. Ustedes aquí en este link pueden encontrar también digitalizada la conferencia, pero en todo caso le voy a dejar de regalo este número del boletín para la Quinta de Bolívar, para que tengan aquí todo el texto y lo puedan leer despacio y lo puedan difundir. Siempre pueden ir al vínculo de la Academia de Historia. Siguiente, por favor. Entonces, no solamente les voy a hacer, digamos, una relación de los encuentros, sino que vamos a tratar de entender qué tipo de relación tuvieran Humboldt y Bolívar. Típicamente, cuando uno hace una exposición, pues dice que era magnífica, porque está uniendo a dos grandes hombres. Eso es una costumbre muy usual. Ahora que Mauro nos hacía un recorrido muy bonito por la Quinta Bolívar, en una versión casi que poética, Mauro, porque usted nos le ponía, digamos, unos gestos y unas metáforas y unos análisis muy propios, ¿no? Muestra naturalmente a dos grandes hombres, como si fuera producto de una amistad magnífica, ese vínculo. Y pues no necesariamente, quiero tratar de mostrarles que tuvo altibajos, como todas las relaciones de hecho, ¿no? Es difícil mantener solo con la esposa, puede uno tener relación perfecta siempre. De resto, siempre hay altibajos. Entonces, por eso les pongo estos dos individuos mirándose frente a frente. Eso es a la manera de Mauro, una cosa que busca ser metafórica y poética. Siguiente. Antes de entrar a hablarles, quiero justamente, y por eso cito la relación que nos hizo Mauro, quisiera hacerles un preámbulo o una reflexión sobre lo que significan las fuentes primarias, secundarias y terciarias en la historia. Las fuentes primarias es muy fácil, es el documento que fue, el documento original. Eso típicamente está guardado en los museos, en los archivos. Uno puede tener acceso al documento real o a la fuente primaria digitalizada. Quiero precisar eso porque hoy me voy a centrar en fuentes primarias. La fuente secundaria, sigamos. Exacto, siguiente. Esto, por ejemplo, es la fuente primaria. Esos dos dibujos que ustedes ven que yo puse arbitrariamente frente a frente no están frente a frente, ni están en un mismo documento. Eso es un ejercicio libre que hago yo de ponerlos ahí en una escena que no existió. El original es este. Ustedes lo ven en el gran cartel que hay abajo. Ese es un dibujo a lápiz de François-Désiré Roulin, que fue un viajero francés que vino y dibujó a Humboldt, a Bolívar. Por eso es tan importante esa fuente, porque es de alguien que lo vio directamente.
Y esto es de 1828 y esto es de 1804 en Filadelfia. Charles Willson Peale, que fue un pintor magnífico, que tuvo 3 hijos pintores, vivían en Filadelfia, le hicieron varios cuadros a Humboldt, cuando Humboldt pasó a Filadelfia antes de regresar a Europa. Charles Willson Peale. Y esto es un ejercicio de recorte, de silueta. Entonces me pareció que era pues más o menos equivalente como para enfrentarlas. Pero, insisto, fuentes primarias. Siguiente. Otra fuente primaria, digitalizada. Ustedes pueden acceder a todos los diarios, manuscritos, todo el patrimonio, el repositorio de Humboldt en la Biblioteca Estatal de Berlín, Staatsbibliothek. Ustedes entran a un link que pueden preguntarle a Mauro, yo se lo puedo dar, y ustedes pueden ver cartas directas. Esta es una carta de Turbaco de Joaquín Acosta, papá de Soledad Acosta Samper. Está en Berlín, pero yo la puedo leer. Fuente primaria. Siguiente. Esto es una fuente secundaria, fue la que participó Mauro. Es un libro que yo publiqué en el año 2018, tratando de seguirle los pasos a Humboldt en estos 5 tomos. De sus vínculos y su trayecto, para tratar de desmitificar un poquito muchas cosas que se dicen justamente con base en las fuentes primarias. Eso es un ejercicio que a mí me parece importante en el que hay que insistir. Siguiente. Esta es impresa. Ustedes pueden leer todo ese libro, ese mamotreto, en el portal de la Biblioteca Nacional de Colombia, ya convertido, no un PDF, sino convertido en una edición digital ya más sofisticada por Catalina Holguín, que es una magnífica editora digital. Y entonces ustedes entran a la Biblioteca Nacional. Estas fueron las 6 universidades que financiaron la obra y pueden leer directamente toda la obra. Tienen que esperar. Me he dado cuenta que esos portales también tienen que esperar, pero es como si fueran a la biblioteca, pues les toca sentarse y esperar que le bajen el libro. Es más o menos lo mismo. Yo he calculado el tiempo. Siguiente. Este es el libro. Tiene esta particularidad, que es un libro que no es, digamos, de tamaño equivalente, sino que tiene esta imagen porque queríamos insistir, fíjense la escala cromática del cielo a el subsuelo, en la importancia de este dibujo de Humboldt, que fue el Chimborazo, en donde él trató de definir la geografía de las plantas. Eso lo van a encontrar en el artículo de Humboldt y Caldas. Hoy no voy a hablar de la biogeografía, pero podemos hablar algunas preguntas al final. Siguiente. Bien, fuente terciaria, el recorrido de Mauro. Él habla con sus propias metáforas. Él le pone arte a lo que él dice. Él hila lo que hay en fuentes primarias, lo que alguien escribió en fuentes secundarias, él lo convierte en una fuente terciaria. Yo quiero insistir en que no va perdiendo valor. Fíjense este libro de William Ospina, algunos lo habrán aproximado. Esto es un poeta que toma fuentes primarias, tomó la Humboldtiana, porque tuvimos un diálogo antes de que él publicara esto, y lo convierte en una cosa diferente. No es lo que dijo Humboldt, no es lo que dijo Bolívar, es lo que William Ospina quiere recuperar, destilar, producir a partir de esos eventos, de esos personajes. Entonces, 3 tipos de fuentes: primarias, está claro; secundarias, ojalá muy centradas y basadas en fuentes primarias, porque es que hay mucha fuente secundaria que se inventa cosas sin llegar a la categoría de Mauro o de William Ospina, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí hablemos de los encuentros. Siguiente. Esto es un mapa que ustedes ponen en Wikipedia, el viaje de Humboldt, y les sale esto, que es perfectamente inapropiado. Porque es como si hubiera viajado en avión en desiertos. Resulta que Humboldt recorrió montañas. Y eso es lo más valioso del viaje de Humboldt. Entonces, ¿qué hicimos? Siguiente. Hicimos una portal que en este momento está en una transición desde la Javeriana, porque lo desarrollé en la Javeriana. Siguiente, por favor. Con Fernando Salazar Holguín, Mauricio Cubides y Omar Rivera. Hicimos un portal de georreferenciación. No nos gustaba el mapa de Wikipedia.
queríamos un mapa que mostrara el territorio, que mostrara las montañas. Siguiente, por favor. Uno pudiera aproximar a escala con mapas satelital. Siguiente. Y que uno le pudiera alimentar en cada uno de los puntos la información de llegada, de salida, objetos. Siguiente. Por ejemplo, el Salto de Tequendama, fíjense cómo me he acercado de ese mapa ya georreferenciado y real, satelital. Siguiente. Yo puedo decir que en el Salto de Tequendama estuvo el 27 de agosto de 1801 al 27 de agosto y le doy clic acá, siguiente, y aparece el Salto de Tequendama que él mismo publicó. Entonces uno le puede cargar la información original a ese recorrido. Siguiente. También textos, entonces lo que hice fue tomar extractos. Cuando yo hablo del paso de Humboldt en la Humboldtiana por el Salto de Tequendama, citando lo que él dijo, etcétera, con las notas que convienen para explicar quién es quién y qué es qué en ese recorrido. Entonces, fíjense ustedes la virtud de este nuevo tipo de representación. No un viaje en avión por un planeta desértico, sino el viaje real de Humboldt por el mar y las montañas y los hallazgos de cada lugar. Siguiente. Entonces, ahora sí hablemos de los encuentros. Siguiente. Este me fascina a mí porque es la primera representación de Humboldt de un encuentro en el territorio de la Nueva Granada. Esto es en lo que llaman los volcancitos de Turbaco. Yo no sé si ustedes han ido, pero mucha gente ha ido a Cartagena. Nadie o casi nadie ha ido a los volcancitos de Turbaco, que quedan muy cerquita. Son volcanes de lodo, como los que hay en el Totumo y otros. La gente va, se baña, etc. Estos no. Son menos atractivos para el turismo, pero están ahí. Y lo que es importante no es tanto el hecho geológico de los volcancitos, que lo comenta Humboldt en extenso, porque él era científico y era propiamente geólogo y mineralólogo, sino que él le pide a los artistas europeos que representen, y es la única en color de Humboldt en el Nuevo Reino. Fíjense la naturaleza. Naturalmente es una naturaleza un poquito idealizada, pero lo que es muy especial, por eso lo uso para esta conferencia, es que en Turbaco él se encontró con un indígena y él relata ese encuentro del indígena y lo trata con un enorme respeto. Independientemente del atuendo, es una conversación de dos personas que se entienden. Aquí no hay servilismos. Esto es un encuentro de tú a tú. Él está oyendo y le está preguntando cosas que el indígena le está precisando. Entonces, ese respeto, eso podría ser una de las metáforas de la fuente terciaria, que yo me convierto pues en William Ospina o en un Mauro, ¿no? Tratando de hacer una poesía de este encuentro, pero el mismo Humboldt, me encuentro la fuente original que escribe en el Cosmos, en el tomo 1, en el volumen 2, en la página 245, publicado en 1851 por Humboldt, que la humanidad, según he dicho en otra parte, aparece como un vasto tronco fraternal, como un todo constituido para alcanzar un solo e idéntico fin, que es el libre desarrollo de su fuerza interior. Esto es siglo XIX. O sea, esta es una frase absolutamente prodigiosa de un hombre que, en medio de un siglo clasista, racista, propone este tipo de encuentros. Entonces, voy a insistir en que los encuentros de Humboldt fueron realmente de tú a tú con las personas. ¿Con quiénes se encontró? Siguiente. Bien, aquí hay otro, esta me gusta mucho también. Esos son los 6 imágenes que pone de nuestro territorio Humboldt en lo que llamó las vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas, así se llamó el libro grande que las contiene de gran formato, del tamaño de esta mesa. Entonces pone el puente de Icononso, si alguno lo conoce, la laguna de Guatavita, el Salto de Tequendama y la cascada del río Vinagre, entre Popayán y el Puracé. Pero también hay esto que es el Quindío, lo que llama el paso del Quindío en la cordillera de los Andes. Esto es el Tolima, esto es Ibagué por acá, y ellos van a subir lo que llamaban el Quindío, que es ese paso que no pasaba por Cajamarca y llegaba a Armenia, sino que pasaba por un parque que se llama de Tochecito y llegaba a Salento. Ese era el otro paso. Pero fíjense ustedes, aquí lo que es muy importante de resaltar
en esa tónica del hombre respetuoso, es que él de ninguna manera se quiso subir en uno de esos hombres que llevaba en su espalda a estos cargueros. No aceptó. Dijo, no, más bien yo lo llevo a usted, le dijo Humboldt. Y trató, no pudo, ¿cierto? Entonces, él representó, me parece muy significativo esta figura, que representa la silla vacía de este carguero. Un carguero sin carga. Y eso es un gesto político, esa es una frase importante que uno pues averigua. Naturalmente yo me podría concentrar en las especies que están representadas acá, en el río Magdalena que se ve por allá, en otra serie de signos en esta imagen. Pero esta me sirve hoy para insistirles en el hecho, la imagen de Turbaco y la imagen de Ibagué, de un hombre respetuoso. Siguiente. Uno dice, Humboldt se vio con Mutis, se vio con Caldas y hacemos aquí un censo y yo creo que no aparecen más de 2 o 3 nombres adicionales. Pudimos en la obra registrar más de 200 encuentros de Humboldt con personas acá. Aquí resalté a las mujeres. Encontró con mujeres, muy importante. Encontró en especial con Manuela Sáenz de Santa María, una mujer absolutamente olvidada. Si Manuela Sáenz era maravillosa, esta mujer era 10 veces más maravillosa. Claro, es una impresión personal. Pero yo les recomiendo que ustedes, digamos, si acceden a la Humboldtiana, busquen a las mujeres y miren qué maravilla de mujeres se encontró Humboldt en el camino, pero tiene sacerdotes. Eso es, entre 1800 y 802, es decir, propiamente en el paso a pie, se encontró con sacerdotes españoles, criollos, indígenas, afros, mestizos y otros europeos. Esto es una selección de los que cita específicamente. Entre 1804 y el año 27, cuando Humboldt volvió y se radicó en París, se encontró también con neogranadinos, Vicente Roche, José Domingo Acosta, el hermano de Joaquín, Francisco María Restrepo Vélez, el hermano de José María Restrepo, José María Esteves, Pedro Acevedo Tejada, etc. Eso es una selección. Y en Berlín se encontró con Pío Rengifo y con Daniel Florencio Oliri. A Oliri vamos a volver a mencionarlo porque es un nombre clave en esta historia. Siguiente. Pero no fueron todos. Ustedes habrán extrañado ahí a los científicos y los políticos. En Cartagena, con Fidalgo, con Domingo Schiacchi, con Cavero, con Fernando Noguera, con Atanasio Cejudo. En Santa Fe, naturalmente Mutis, Jorge Tadeo Lozano, Francisco Javier Matiz. Todo esto no es que los mencione al paso, sino que habla de ellos. Y en muchos casos hay correspondencias, etc. En Popayán, en Ibarra, Caldas, porque Caldas no estaba ni en Santa Fe ni en Popayán, estaba en Quito, y fue a encontrar a Ibarra, a Humboldt, y hubo un vínculo que, como digo, no voy a tratar hoy. En París tiene todos estos, se vio con Boussangot y con Roulin. O sea, Roulin y Boussangot se vieron primero con Humboldt antes de venir acá. Gracias a Humboldt vinieron acá. Fue el que los recomendó para que vinieran, porque Bolívar quería seguir la tradición científica que se había acabado al haber fusilado a Caldas y a toda esa élite de científicos que había en el 1816. Y en Berlín se encuentra con Codazzi, con Ezequiel Urigochea, otro hombre fantástico, magnífico, que a algunos les sonará, y con Santander, Humboldt con Santander, volveré en eso. Simón Bolívar, nos vamos a concentrar en el siguiente. Bien, entonces ahora sí vamos paso a paso con las fuentes, porque es que, pues, ustedes habrán oído muchas conferencias de maravillas que se dicen de los encuentros y los vínculos de Humboldt y Bolívar, pero yo quiero precisarlos con base en las fuentes primarias. Siguiente. Hagamos una cronología que nos va a servir para como tener un eje de desarrollo. Siguiente. Vamos a ir desde 1769 a 1853. Entonces yo voy a ir pasando así, chic, mostrando qué pasó en cada año. Aquí nace Humboldt, el 14 de septiembre de 1769. Siguiente, nace Bolívar, casi 14 años después. Primer dato importante. No eran contemporáneos. Humboldt era casi 14 años mayor. Siguiente, les muestra el tipo de cosas que estaba haciendo Humboldt a los 14 años. Ese es un dibujo que yo me encontré en Londres
en la Royal Geographical Society, Humboldt a los 14 años, cuando este hombre estaba apenas naciendo, estaba haciendo ya este es apenas uno de 6 dibujos que están en la Humboldtiana, que les muestra, digamos, el interés y la formación que tuvo Humboldt. Naturalmente yo me fijé mucho en la representación de lo que es hoy Colombia, muy poco precisa, muy diferente a lo que logró hacer después de venir acá y contrastar todos los mapas. Eso me gusta mucho siempre comparar esto con el ejercicio final, pero hoy no es de Humboldt, sino de Humboldt y Bolívar. Siguiente. En el año 99, el viernes 31 de mayo de ese año, Bolívar desembarca en el puerto de Santoña, en el País Vasco. Se va a formarse, es jovencito, tiene que ir a formarse en España, no se ha casado, va apenas porque era un hombre rico y eso era el tipo de viajes que había para esa alta aristocracia. Siguiente. El mismo día, viernes 31 de mayo, Humboldt embarca, se va. Entonces, mismo día, llega Bolívar y sale Humboldt, de la misma costa. Eso es un dato curioso. La distancia, yo la puse aquí en Google Earth, son más o menos, pues en línea recta, unos cerca de 400 kilómetros lejos. No había manera que se encontraran ese día. Pero ahí hay una referencia bonita, Mauro, para cuando usted hable de cuándo se conocieron. Casi se conocen, el 31 de mayo de 1799. Pero pues no había celulares ni nada. Siguiente. ¿Qué pasa entre enero y mayo del año 802? Que es importante. No voy a saltar a fechas significativas, no podemos ir año tras año. Simón Bolívar pasa de Bilbao a París antes de casarse en Madrid con María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, con quien regresa a Caracas. Estamos en esa época, Bolívar está en Europa. ¿Dónde está Humboldt? Siguiente. Está con Caldas. En ese mismo semestre está en Quito con Caldas. Ahí los tenemos separados, pero ya interactuando con un hombre importante, del que no hay ninguna referencia explícita de encuentros con Bolívar. Sí con Santander, pero eso podemos verlo después. Siguiente. En octubre del año 3, Bolívar, ustedes saben que María Teresa se muere acá de una virosis, María Teresa del Toro en Caracas, y el hombre sale desesperado y se va a Europa a tratar de ver qué hacer en su vida. Y allá se encuentra con Simón Rodríguez, pasando de Madrid a Viena. Fíjense que se va cada vez más lejos. ¿En dónde está Humboldt en ese momento? Siguiente. Está ya de regreso, pero todavía no, apenas va pasando por México. Humboldt vino primero a Cumaná, luego hizo todo lo del Orinoco, subió a Cuba, luego entró al Golfo de Morrosquillo, terminó en Cartagena, subió al Magdalena, Santa Fe, baja por el puente de Icononso, el río Magdalena, sube por Ibagué, la cordillera central, y baja al río Cauca, sube a Popayán, va a Quito, luego sigue hacia abajo, ve lo del Chimborazo, llega a Lima, se devuelve por mar a Guayaquil, de Guayaquil va a Acapulco, de Acapulco a México, está en México, está en medio de su viaje. Entonces está pues embolatado. Luego de México a Cuba, Cuba a Filadelfia, Filadelfia Burdeos. Siguiente. Bolívar, entre mayo y agosto de 1804. ¿Se acuerdan que estaba con Simón Rodríguez en Viena? Vuelve a París y se encuentra con una prima lejana, Fanny du Villard. Esta era prima en realidad porque tiene el apellido Aristigueta y Bolívar también, entonces tenían, yo hice el árbol genealógico y efectivamente son primos. Entonces se desmitifica y se precisa que sí son primos. Hay gente que dice que no, pero sí son primos. Asiste a salones y tertulias y esto es un retrato que Bolívar se manda a hacer en París en 1804 y se lo regala a Fanny du Villard, que tiene un retrato, digamos, de esa misma época. Siguiente. Humboldt.
retrato de 1804, fíjense, mismo Charles Willson Peale, el que le había hecho la silueta. 1804, ese es Humboldt y Bolívar, 14 años de diferencia. Eso se mantiene, ¿no es verdad? Alexander von Humboldt va de Cuba a Estados Unidos, llega a París en agosto, 3 meses después de Bolívar, en donde presenta 6 ponencias en el Institut de France entre el 12 de septiembre y el 17 de diciembre. No hay ninguna evidencia que Bolívar haya asistido a ninguna de esas charlas, pero sí hay evidencia de que asistió a salones y tertulias. Eso se dice, fuentes secundarias. No hay fuentes primarias que digan nada de salones y tertulias. Siguiente. Siguiente. ¿Qué pasa en 1804? Primera fuente. Esto es una carta de Humboldt a Bolívar fechada el 29 de julio de 1822, años después. Pero mire lo que le dice Humboldt a Bolívar. La amistad con la cual el general Bolívar se dignó honrarme después de mi regreso de México, en una época que hacíamos votos por la independencia y libertad del nuevo continente. ¿Sí? O sea, está claro que Humboldt mismo dice que se encontró con Bolívar. Siguiente. Muchos años después, Daniel Florencio O'Leary, el 22 de abril de 1853, se vio con Humboldt y se contaron cosas. Esto es lo que O'Leary dijo que dijo Humboldt. Entonces hay que tomarlo con pinzas porque O'Leary adoraba a Bolívar y pues eso no es escrito por Humboldt. Sin embargo, y muchos han sido muy escépticos. Yo recuerdo un historiador alemán, Michael Zölzke, que insistía que ese era pura paja, ese encuentro de O'Leary con Bolívar. Y yo le dije, Michael, lo que pasa es que en la Luis Ángel Arango, fuente primaria, hay un papelito de invitación manuscrito de Humboldt a O'Leary diciendo, venga a verme a mi casa. Entonces, siento mucho, pero eso sí existió, esa invitación. Él con eso ya cambió la teoría. ¿Qué decía Humboldt? ¿Qué dijo O'Leary que le dijo Humboldt? Traté mucho a Bolívar y su conversación animada, su amor a la libertad, su entusiasmo sostenido por la creación de una imaginación brillante, me lo hicieron ver como un soñador. No tan digamos, héroe en esa época. Jamás le creí llamado a ser el jefe de la Cruzada Americana. Esa es la primera impresión de Humboldt. Guárdenla en la cabeza, ¿sí? Él no le cree a Bolívar. Pero me sorprendió, fue la brillante carrera de Bolívar. Me sorprendió cuando en el año 5 deja París para irse a Italia, las actividades, el talento, la gloria de ese gran hombre me hicieron recordar sus ratos de entusiasmo cuando juntos unimos votos otra vez por la emancipación de América Española. Entonces, ahí hay algo que tiene sentido, o sea, tiene fundamento, no solamente porque Humboldt dice que partió de París a Roma, a Italia, sino porque después va a haber un encuentro en Roma, que también ha sido sobreinterpretado. Siguiente. ¿Qué pasa en el año 5? Humboldt va a visitar a Roma a su hermano Wilhelm von Humboldt. Nadie habla de Wilhelm von Humboldt, pero en esa época nadie hablaba de Alexander von Humboldt. El importante de Humboldt es Wilhelm, Guillermo. Es el fundador de la Universidad de Berlín. Es un hombre de una capacidad, de una categoría, pues en esa época muy superior. Era tan importante que en ese momento era el representante de Federico Guillermo en Roma, frente al Vaticano. Entonces Alexander decide viajar a visitarlo, lo instalan bien porque es el embajador de Prusia, y aprovecha para verse con muchos pintores, científicos, etc. Y justamente a ellos les pide, todas esas imágenes que vimos de Humboldt, típicamente son hechas por pintores que estaban en Roma, que se veían porque su hermano era eje de un movimiento cultural en Roma. También muy interesado. Y parte en agosto para Nápoles y el Vesubio. Agosto se va Humboldt. Siguiente. Simón Bolívar está en Roma con Simón Rodríguez. El juramento del Monte Sacro, que también ha sido muy controvertido, pero fue a Roma, fue al Monte Sacro y hay referencias varias de Simón Rodríguez, de Joaquín Acosta, de otras personas que dicen que sí,
hubo esos juramentos, pero no está el juramento. Son relatos como los de O'Leary, de lo que dijo Humboldt sobre Bolívar. Son de terceras manos, ¿no? Siguiente. ¿Qué pasa en 1805 en Italia? Siguiente. Resulta que Leopold von Buch, geólogo, compañero de Humboldt, estaba con él en Roma. Y dice, de noche llega Bolívar, en septiembre. Ellos llevaban un mes allá. En septiembre llega Bolívar, un joven español de Caracas que quisiera olvidar su nacimiento americano. Habla mucho de revolucionar las provincias. ¿Será un fabulador? Segundo alemán que le parece que el pisco es como fabulador. Siguiente. Bolívar le escribe a Humboldt desde Bogotá en 1821, estimable amigo, reciba los cordiales. Es la primera carta de Bolívar a Humboldt. Reciba cordiales testimonios de quien ha tenido el honor de respetar su nombre antes de conocerlo y de amarlo cuando lo vio en París y en Roma. Eso es Bolívar mismo, eso sí es incontrovertible. No tiene por qué decir que no. Además, von Buch dijo que había llegado a Bolívar. O sea, está claro que se vieron en Roma. Pero, siguiente, el Vesubio. Resulta que hay esa teoría de que se subieron también al Vesubio. A Bolívar lo ponen a subirse a cuanto monte aparece. El Monte Sacro, pin, juramento. El Vesubio, al Vesubio. ¿No? El Chimborazo lo ponen allá. No necesariamente. Entonces miremos las fuentes. Siguiente. Buzangó, casi en el año 82, quiere decir, fíjense ustedes que en el año 5, estamos casi 80 años después del evento, ya moribundo, dictándole sus memorias a su hija, que es una delicia de leer, 3 tomos, Memorias de Buzangó, se lo recomiendo. Pero dice mentiras. Dice, Humboldt y Gay-Lussac, que era el otro físico amigo de Humboldt, que estaba con él y con von Buch en 1805 en Roma, visitaron juntos el Vesubio en el año 4. Ya aquí hay un errorcito de fecha que no funciona, pero no es grave. En compañía de Bolívar. Entonces todos los que hacen conferencias de Humboldt y Bolívar lo ponen en el Vesubio porque Buzangó a los 80 años, moribundo, cometiendo errores, dijo que se subió con él. No hay ninguna evidencia de que se haya subido. Más bien al contrario. Siguiente. Elisa von der Recke, una baronesa prusiana, estaba en Nápoles el 13 y el 17 de agosto del año 5. Acuérdense que Bolívar llegó en agosto, antes de Bolívar, que llegó en septiembre. Pero el 13 y el 17 de agosto, Humboldt sí está en Nápoles, muy cerca al Vesubio, eso está claro. ¿Qué dice Elisa von der Recke? Ayer en la tarde estaba sentada en la mesa tomando té con el Humboldt, escuchando mis oídos sus interesantes relatos, cuando de pronto un sirviente entró impetuosamente gritando: la montaña bota fuego terrible, todo está en llamas. Volamos al balcón y el más grandioso y sorprendente espectáculo de la naturaleza se presentó ante nuestros ojos con toda su magnificencia. Y dice mucha cosa más. Pero después dice, el señor von Humboldt y la mayor parte de los hombres de la sociedad se apresuraron en ir a Portici y a Torre del Greco para observar más de cerca el fenómeno. Mi imaginación corrió tras ellos. Ella se quedó sentada. Pero todo el mundo salió corriendo, ¿sí? Pero el 17 de agosto ya la cosa se volvió paseo. Dice, subimos entonces a la cima del Vesubio el número de más de 30 personas, entre quienes se encontraban el von Buch. Alcanzamos la cima con grandes esfuerzos. Ahí no aparece Bolívar. Entonces, puede que Elisa von der Recke hubiera omitido a Bolívar porque le pareció insignificante. Eso puede ser. Pero también el problema es que Bolívar no ha llegado a Roma, ¿sí? Llega en septiembre. Entonces es muy improbable que haya subido al Vesubio. Dejo eso ahí. Siguiente. Bien, entonces ahora veamos las cartas entre el año 6 y el año 30. Hay 4 tipos de cartas o textos. Las cartas a terceros con menciones recíprocas, es decir, Humboldt o Bolívar escribiéndole a otra persona y hablando de Bolívar o Humboldt. Hay las cartas de terceros con referencias a cada uno, una tercera persona que dice algo de Bolívar o algo de Humboldt. Hay solo 3 cartas de Bolívar a Humboldt que se conocen hoy y solo 4 cartas de Humboldt a Bolívar. 7 cartas, eso es lo
que hay en fuentes primarias, y luego hay referencias de terceros a las que podemos atender también. Miremos las primeras. Siguiente. Humboldt le escribe a Bonpland el 27 de junio del año 6, fíjense, muy cerca de todo lo que pasaba. Después de volver, esto es en Berlín, ¿sí? Después de volver de Roma. ¿Qué dice de Miranda? O sea, Bonpland le fascinaban los patriotas latinoamericanos. Ese sí le parecieron no soñadores, sino realmente él entendió a Miranda, él entendió a Bolívar, él entendió a Vicente Rocafuerte, él entendió a todos esos latinoamericanos que estaban en París en ese momento, tanto como para venirse con ellos. Ustedes saben que Bonpland pasó a la Argentina, se quedó viviendo allá, nunca volvió a Francia y allá murió, porque se vino con uno de esos fabuladores que logró la independencia de Argentina. Entonces, Humboldt sigue escéptico, insisto en ese punto. A Humboldt no le cree, Bonpland sí. Humboldt no le cree a Bolívar y tampoco le hace preguntas a Bonpland. ¿Será que Bolívar, qué dice Miranda? Vaya colgados, verá que todo eso sale mal. No le cree. Siguiente. Bolívar, en cambio, sí está fascinado con Humboldt. Escribe la Carta de Jamaica en el año 5. Siguiente. Dice, le escribe a Henry Cullen, esa Carta de Jamaica existe, ha sido muy publicitada. En 1815, es imposible, le dice a este corresponsal, a Cullen, responder a esas preguntas que usted me ha honrado. El mismo Barón de Humboldt, con su universalidad de conocimientos teóricos y prácticos, apenas lo haría con exactitud. Es un referente. Para Humboldt es la persona que más sabe y ni siquiera él podría contestarle a Cullen, ¿sí? Es una frase muy significativa. Y luego le dice en la misma Carta de Jamaica que, según nos refiere el Barón de Humboldt, tantas almas, porque es que Humboldt fue cuantificando todo, poblaciones, riquezas, distancias, todo. Siguiente. Ahora hablábamos de lo del Chimborazo. En octubre del año 22, Bolívar redacta ese delirio sobre el Chimborazo. Siguiente. Hay una copia en Loja de octubre 13 del año 22 que se estima como una copia del original de mi delirio sobre el Chimborazo porque hay muchos textos de Bolívar que no fueron manuscritos por Bolívar. Él tenía secretarios y ellos copiaban. Entonces hay una que se considera relativamente original y es cuando aparece esta frase de que busqué las huellas de la Condamine y Humboldt, seguílas audaz, nada me detuvo, llegué a la región glacial, el éter sofocaba mi aliento. Uno no puede saber hasta dónde llegó, pero eventualmente sí se aproximó o es un relato onírico, eso tampoco podemos decir. Bolívar se pudo sentar ahí y imaginarse eso para hacer algo, pues una carta perfectamente magnífica que se ha elogiado mucho, tanto como la de Jamaica. Era un buen escritor, un buen orador, eso sí está claro. Siguiente. Veamos de todas las cartas de terceros con referencias a cada uno de ellos. Siguiente. Fanny Duvillard, esta mujer tan, digamos, citada por muchos, ella sí tiene correspondencia en donde le escribe a Bolívar, a diferentes personas. Esas cartas de Fanny Duvillard ustedes la consiguen en una obra de 34 tomos que se llama Las Memorias del General O'Leary, que era el edecán de Bolívar. Las publica su hijo, al que le puso Simón B. O'Leary. Ustedes se imaginan por qué Simón B. Es como ponerle Lady D o exacto, esos nombres que hay de combinar eso. Pues Simón B. O'Leary, que es el que publica eso, trae las cartas de Fanny Duvillard. Siguiente. ¿Qué le dice Fanny Duvillard a Bolívar el 6 de abril del año 26? Hace 21 años, mi querido primo, que usted partió de París, ¿sí? Para viajar al interior de Francia, Holanda, dice ella, Italia. Y fue en el mes de septiembre del mismo año cuando partió usted de Europa para emprender la grandiosa tarea de la independencia de su patria, cuyo éxito brillante se debe tan solo a su genio. Ella estaba perfectamente enamorada de Bolívar toda la vida.
Pero tenía razón, eso creo que no se puede. El Bolívar era brillante y genial. El señor Barón de Humboldt, pero miren lo que dice de Humboldt. Aquí está Humboldt, en París, en estos días. Es un buen amigo del señor Rocafuerte, ya les dije, Vicente Rocafuerte, a través de Bonpland. No sé cómo hará el señor Barón para llamarse amigo suyo, de usted. En aquella época en que el éxito de la empresa de usted era dudoso, él y el señor del Pech eran los más celosos detractores de usted. O sea, el principal crítico de Bolívar que había en Europa, en París, era Humboldt. Entonces hay que bajarle un poquito a ese pedestal que los pone tan íntimos. Siguiente. En el año 27, Joaquín Acosta tiene opiniones de Humboldt sobre Bolívar, porque el que sí interactuó cantidades, respetó enormemente Humboldt, fue Joaquín Acosta, el papá de Soledad Acosta Samper, un hombre absolutamente desconocido. Yo le recomiendo al que le interese pues, buscar las fuentes de quién era Joaquín Acosta, porque fue un cartógrafo, un geógrafo, un militar también importante, un político, un civilista, una persona muy especial. Siguiente. ¿Qué dice Acosta en París en 1827? En esa época que Fanny Duvillard le da quejas a Bolívar de cómo lo maltrata Humboldt. Dice que la conversación rodó después a hacer la cosa americana. Dijo que él no temía la monarquía en nuestras repúblicas, Humboldt, pero sí pensaba que podía ser funesto para las instituciones liberales el despotismo militar de un solo hombre. Fíjense que no solamente es incrédulo, es hipercrítico con Bolívar, porque Humboldt juzgaba que la conducta de Bolívar, dice Acosta, en los últimos años, es decir, finales de los 20, acá, era ilegal, inconstitucional, tenía algo de la Napoleón de los días de Fructidor y Brumario. O sea, fíjense ustedes cómo Humboldt en los años 20 es hipercrítico, pero ustedes se van a sorprender del tono de las cartas de Humboldt a Bolívar en esos mismos años. Siguiente. En el diario, sigue diciendo cosas Acosta sobre la opinión de Humboldt de Bolívar, que muy difícil que un hombre que por más de 11 años gobernó sin contradicción, Bolívar, rodeado de aduladores, pudiese dejar de ensorbecerse y pervertirse. La naturaleza humana, dijo, es muy frágil, y aunque Bolívar vive protestando que él solo sabe hacer la guerra, pretende, sin embargo, fabricar constituciones. ¿Eso qué prueba? Me aseguró que Humboldt, había escrito al Libertador hablándole francamente de todo aquello. No hay ninguna fuente que muestre nada de lo que Humboldt le criticaba a Bolívar por escrito. Al contrario. Siguiente. En el año 30, Santander, ese protagonista importante, Joaquín Acosta era santanderista, ustedes ya se lo habrán imaginado, se encuentra con Humboldt en Berlín. Siguiente. Año 30, se está muriendo Bolívar. No, mentiras, es en diciembre. Sí. Se está muriendo, digamos, se está yendo ya hacia la muerte. Santander exiliado porque le perdonaron la vida, pero lo sacaron del ring. Entonces, dice Santander, me visitó Humboldt, se ocupó largo rato de hablarme de Colombia, esto es en Berlín, y del general Bolívar. Dijo que él hacía mucho tiempo que había visto que la vida general era un obstáculo para la libertad de Colombia. La Constitución boliviana la llamó absurda. Es decir, es como si... ojo, esto es el diario de Santander. ¿Cierto? Pisco político. Pero todo coincide. Acosta dice lo mismo, Fanny Duvillard dice lo mismo. Todos dicen que Humboldt le parece lo peor Bolívar para las repúblicas americanas. Humboldt dijo que yo había procedido en Colombia en los negocios políticos del modo con que debía hacerlo un magistrado constitucional y honrado. Se echa flores a través de Humboldt, ¿cierto? Entonces eso queda ahí para la posteridad. La fuente está clarísima, es el diario de viaje, está publicado, incontrovertible. Siguiente.
3 cartas de Bolívar a Humboldt y con eso ya vamos cerrandito. En el año 21, ya les había mencionado como prueba de sus encuentros en París, esa carta del año 21, Bolívar se la envió a Humboldt desde Bogotá con Erich Bollmann, que un germano que vino aquí a hacer exploraciones y llevar platino y otra serie de cosas. Entonces le manda una cartica con Bollmann y ¿qué le dice? Siguiente. Bolívar le dice a Humboldt, pues el barón de Humboldt siempre estará en los días de América presente con el corazón de los justos. Año 21. De un gran hombre, lo elogia cantidades, ¿sí? Con su pluma pintada tan bella con su propia naturaleza. Yo por lo menos al contemplar cada uno de los vestigios que recuerdan los pasos de Vuesa Merced en Colombia, me siento arrebatado de las más poderosas impresiones. Eso está listo para el delirio del Chimborazo, ¿sí? Acuérdense que es el año 21, al 22 escribe el delirio, ya está, mejor dicho, calentando motores. Siguiente. El año 22, Bolívar le escribe una segunda carta cuando pasa por Quito, y esa es importante porque desafortunadamente se refiere a una carta que no se ha encontrado. Pero por lo menos hay la referencia siguiente de Bolívar, el 28 de noviembre, evidencia la tercera carta de Humboldt a Bolívar en el año 25. La carta de Vuestra Excelencia, dice Humboldt, desde París en el año 25, cuando está tan crítico, le escribe a Bolívar que él recibió una carta escrita en el año 22 al pasar por Quito. Ha sido para mí un gaje precioso de la antigua amistad de Vuestra Excelencia a mi persona, ¿sí? Entonces, ahí hay una carta que no sabemos, pero también echándole flores a Humboldt, Bolívar, en los años en que él era tan crítico. Siguiente. Bien, en febrero 15 del 26, Bolívar le escribió a Humboldt una nota recomendando, dice, a París. Yo pienso que puede ser José Ignacio, pero de pronto Mauro nos puede ayudar a ver si en ese año José Ignacio París, pues habrá que investigarlo, si José Ignacio París... Se sabe que José Ignacio París fue uno de los principales empresarios de la minería en este país. De hecho, él es quien inicia la mina de Coscuez, que viene a ser la primera mina de esmeraldas de este país. Exacto. ¿Cierto? Entonces sí podría tener esa recomendación mucho. Estamos hablando como Bollmann, ¿sí? que estaba buscando platino. Entonces aquí podríamos conectar con alguien de esmeraldas del sector minero. Entonces puede tener... Tiene todo sentido que sea José Ignacio París el que terminó siendo dueño de la Quinta de Bolívar. Siguiente. ¿Qué le dice Bolívar a Humboldt en esa tercera carta? La segunda dijimos no se conoce. El 15 de febrero. El señor París, ciudadano de Colombia, tendrá el honor de presentar esta carta de recomendación. Ha tenido siempre muchos títulos de misionación y le suplico que lo honre con una favorable acogida. Bolívar. Entonces, le manda recomendaciones en el año 26. Pobre París, allá pues habrá recibido... Aquí agrego algo y es, para los que no sepan, una vez Bolívar sale de aquí en marzo de 1830, la casa se la va a dejar a José Ignacio París, ¿sí? O sea, en esa época recuerden que Humboldt desde antes ya no quería Bolívar, no quiso Bolívar nunca. Aquí ya esta es la época en que nadie aquí en este territorio quiere saber de Bolívar. De los últimos pocos amigos que tuvo, Bolívar fue José Ignacio París quien se queda con esta casa y quien lo va a dejar a sus herederos, y estos herederos le van a dar distintos usos a la casa. También José Ignacio París es a quien le debemos quizás la estatua de Bolívar más importante de este país, que es la que está en la Plaza de Bolívar, ¿cierto? Esa venía originalmente para la Plaza de Banderas, muchas gracias, y el pedestal de mármol blanco que ustedes vieron llegando a la quinta, ese es el pedestal original de la estatua que está allá. Cuando cambia la arquitectura de esta plaza es cuando tiene estas losas de piedra, que es como la conocemos en la actualidad. Esto es una renovación arquitectónica que se da a mediados del siglo XX, ¿sí? Entonces ahí vemos la importancia y la estima de verdad que tiene Bolívar
por José Ignacio París, y miren cómo lo presenta pues, ante Humboldt, que en esa época era, o sea, el único que sabe de América en el planeta en ese momento, y es el que da la imagen a Europa del nuevo continente, será Humboldt. Entonces miren la importancia de esta recomendación. Sí, y gracias, Mauro. Todo lo que ustedes han visto de Bolívar a Humboldt parece ser legítimo y sincero. No hay salamería. Eso es una recomendación. Claro, él necesita que reciba París. Él quiere aprovecharse de Boltzmann, pero es algo, parece legítimo, aprecio de Bolívar por Humboldt. No hemos visto muchas fuentes que nos muestren un legítimo aprecio de Humboldt a Bolívar, a no ser las siguientes. Siguiente. 4 cartas de Humboldt a Bolívar. Vamos a ver la legitimidad de ese sentimiento. Mauro dice que nunca lo quiso. Yo casi que diría lo mismo, pero no me atrevo. Pero casi. Siguiente. Año 22. Humboldt redacta 2 cartas a Bolívar. Ojo, ese mismo día. Y una tercera a José María Lozano, el hermano de Jorge Tadeo Lozano. 3 cartas, porque se iba alguien para la Nueva Granada. Entonces, ¿quién? Siguiente. La primera carta de Humboldt a Bolívar es la que se conoce, está en las cartas americanas que publicó este historiador francés, que ya habían sido publicadas por otro historiador francés, que se llama Charles Manguet. Lo interesante de estas es que las tradujo Marta Traba al español. Si ustedes conocen la historia de Marta Traba, si ustedes se fijan en esta edición de la Biblioteca Ayacucho, Marta Traba pues tuvo ese contrato de traducir las cartas americanas que compiló Charles Manguet, que estaban en francés. Marta Traba vivió en París, entonces pues hizo esa tarea. ¿Pero qué decía la carta? Era una carta de Humboldt a Bolívar, claro, con la apertura normal, y dice: me atrevo a recomendar a la grande bondad de vuestra excelencia. Ya ganó, ¿cierto? El puente Boyacá y todo. Bolívar no es el fabulador del año 4. Ya por lo menos tiene la evidencia de que logró la independencia. Entonces ahí comienza a escribirle cartas Humboldt a Bolívar. Le dice, ahora sí, para los portadores de estas líneas, 2 jóvenes sabios cuya suerte y éxito me interesan mucho. Él es sincero. El señor Rivero, Mariano Rivero, natural de Arequipa, y el señor Boussangot, educado en París. Venían estos científicos a establecerse aquí como la mano derecha científica de Bolívar y Santander, y entonces Humboldt, que se pasó la vida hasta que se murió escribiéndose con todos los naturalistas que conoció y que no conocía para que le mandaran datos. O sea, Humboldt fue un procesador, un sintetizador de la naturaleza que medían todos. Fue un nodo central de conocimiento científico y natural, ¿sí? Entonces, claro, cada persona, él utiliza este lenguaje exultante y salamero, ese sí, para decirle que necesita químicos, mineralogistas muy distinguidos, llegarán a ser los fundadores de la escuela de mina que destináis con tanta sabiduría a la parte montañosa de Cundinamarca, sin la seguridad de que mis dos jóvenes amigos tengan la fortuna de seros presentados al mismo tiempo. He dado al señor Boussangot una carta personal. Él se refiere en la carta de Rivero a la segunda carta que ya les voy a mostrar. Esa es la que se conoce. Permítame un segundo, sí. Ahí hago una cita al pie. Sí. Mariano Rivero, importantísimo, esa escuela de minas que están nombrando ahí es el Museo Nacional de Colombia. ¿Sí? Mariano Rivero es quien empieza a reclutar científicos del mundo para empezar la colección. Recuerden que el Museo Nacional arranca como un museo de historia natural. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante las minas en esa época? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando se independiza de su casa? ¿Cómo demuestra ser independiente? Cuando tiene dinero, ¿cierto? No es pidiéndole al papá que le pague una de las cosas, ¿cierto? Sino uno mismo tiene su dinero para ser autónomo. Y ahí radica la importancia de la fundación de esta escuela de minas. Esto se vuelve uno de los proyectos prioritarios de
de Colombia, ya ella está constituida como Colombia, ¿cierto? Necesitamos dinero, entonces necesitamos traer científicos para que sepamos qué tenemos, ¿bien? Para podernos independizar. Entonces, importantísimos estos personajes. Y bueno, pues Bosangó, imagínense. Exacto, mil gracias, Mauro, porque yo le recomiendo un libro, tal vez usted lo conoce bien, de María Paula Rodríguez, que tiene toda la historia del Museo Nacional, que efectivamente nació de una expresión científica. Cuando ustedes entran al Museo Nacional, lo que ven allá al fondo, no sé si todavía, es un meteorito, aerolito, pieza número 1. Eso es de Buzangó. ¿Sí? Entonces, el Museo Nacional, que hoy uno lo imagina como de pinturas o de arqueología, surgió como una escuela de minas. Mil gracias por ese dato. Bien, siguiente. La carta personal. Buzangó, en esas memorias y en esos textos, dice que es una lástima. Él me dio una carta de recomendación para Bolívar, en la cual hacía de mí un personaje, exageración dictada por el buen sentimiento. La carta comenzaba así: al dirigirme al primer magistrado de la República, y después los elogios, ¿sí? Y larga, pero no se conoce mucho más, o digamos no se conocía mucho más de esta carta. Tomé una copia de esta carta, la que dejé a mi hermana, Buzangó, en Francia. Esa copia se ha perdido, causándome una gran pesadumbre. O sea, Buzangó copió la carta, segunda carta, se la llevó a la hermana. La carta original se le perdió. Siguiente. Yo me la encontré en la Luis Ángel Arango, en libros raros y manuscritos. Allá en la Luis Ángel Arango está la carta de Humboldt a Simón Bolívar. Aquí está el código para el que la quiera ver física, en París, julio 29 del año 22. Mi teoría es que todo el mundo tomó esta carta como la carta mismo día que ya había publicado Charles Mangué, traducida por Marta Traba. Todo el mundo se refiere a esa carta del 29 de julio. Resulta que ya vimos que son dos cartas y nadie hizo el ejercicio de transcribirla, de leerla, porque la letra de Humboldt es difícil. Eso que aquí escribía, pues elegante, porque era carta importante, pero no es fácil, está en francés. No, realmente me costó trabajo poderla transcribir, pero está transcrita en la Humboldtiana para el que le interese, y comienza igualito a lo que dice Buzangó que comenzaba. Entonces está claro que hay dos cartas del 29 de julio de 1822, con la salamería, con la recomendación y con el interés de Humboldt de conseguir más datos. Siguiente. Al dirigirme con confianza al magistrado de la República, lo que decía Buzangó, eso es lo que dice. El vasto territorio ha tenido la oportunidad, desde la costa del Paria hasta las montañas nevadas de Quito, desde el Sinú hasta la Esmeralda. Era muy buen escritor Humboldt. El general Bolívar se ha ganado una doble gloria a la posteridad, a la vez intrepidez, año 22, a los ejecutores de un gran capitán, etc. Bueno, entonces ahí está toda la carta para que ustedes la vean y los términos. Siguiente. Elogios y el favor. Siguiente. Tengo que pedirle un favor muy particular, la exaltación de Buzangó, lo mismo que decía en lo de Rivero, lo dice Buzangó. A cada uno le dio cartas porque no quería que se perdiera una de las dos, asegurar que si no llegaba el uno, que llegara el otro. Y entonces aquí dice: se haga recorrer sucesivamente al señor Buzangó las diferentes parcialidades de Santa Fe, Antioquia, Chocó, Popayán, Pastos, toda la hermosa provincia de Quito. Una empresa digna de vuestro nombre logrará traer la atención de la Europa, hacer publicar una descripción física y geognóstica de la República de Colombia. Él lo entusiasma con un trabajo científico que a él le entusiasmaba. Eso hay que decirlo, eso es cierto. Siguiente. Perdón. La nivelación barométrica del país, cuyos fundamentos trazamos el infortunada Caldas y yo. Esta frase es magnífica, pero guárdenla por ahí para el día que nos veamos del vínculo de Humboldt y Caldas. También hubo mucha salamería de Humboldt y poco reconocimiento de Caldas. Eso hay que decirlo. Tendrá el doble beneficio de constituir mapas militares con federaciones para la agricultura. Siguiente.
Bien, en el año 25, Humboldt le envía otra carta a Bolívar con Kiner, siguiente, que era una persona recomendable, señor Kiner, de Colmar en el Rin, cuyos negocios mercantiles lo llevan allá. Recuerdo a su excelencia que en Bogotá se ha establecido el joven sabio Buzangó al servicio de la República, y los trabajos mineralógicos, químicos y geológicos merecen la más honrosa aprobación del Institut de France. La suerte del señor Buzangó me interesa sobremanera. Él escribía año 25. Fíjense que una cosa era lo que escribía y luego iba a los salones de París y Fanny de Villard oía lo que decía Humboldt de Bolívar, a que le hablaba así por escrito. Siguiente. ¿Cómo no adornar con el nombre de Vuestra Excelencia algunas páginas de mi libro? Le dice, porque lo mencionó en el capítulo 27, tomo 3, página 341, el mismo le dice dónde lo menciona. He hablado de la emancipación de los negros, que era un interés legítimo, muy importante de Humboldt, porque le pareció desastroso el esclavismo, naturalmente, que había en esos tiempos, y que él veía principalmente, no tanto por las calles, sino que lo veía principalmente en las casas de los que lo recibían. Jefferson, por ejemplo, esclavista monstruoso, y resulta que Humboldt criticó, nunca con nombre propio en ese caso, pero sí fue el primer, yo diría, escritor del anti-esclavismo, ¿no? Tanto que cuando él hizo el ensayo político sobre la isla de Cuba, al publicarlo en Estados Unidos, le quitaron todo lo que había hecho el esclavismo, lo censuraron, porque fue muy específico sobre lo dramático que era tener gentes esclavas. Ustedes ya vieron la frase de Humboldt con ocasión de lo que les mostré del indígena de Turbaco. El esclavismo naturalmente no lo puede aceptar. Bien. Y le dice entonces que el régimen antiesclavista que representa Bolívar, y en efecto, pues eso sí terminó siendo, digamos, una puerta de salida al esclavismo en estos territorios. Siguiente. Bien, en el año 26 hay un francés que le trae otra cartica. Siguiente. Con el portador de esas líneas, Chomet de Fossé, era el cónsul general de Francia al Perú, pero pasaba por acá. Entonces lo saludo y una voz interior me dice que volveremos a vernos en esta vida, como manteniendo pues la amistad, pero en ese continente que debe su libertad. Humboldt quería radicarse en América, pero en México específicamente. Eso se ve, en el año 26 le dice que quisiera salir. De hecho, aquí Humboldt tenía un problema. Él había hecho el viaje a América, 5 años, había regresado, fue a visitar a su hermano a Roma, volvió a París y se instaló hasta el año 27. Y los alemanes que habían peleado con Francia decían, pero ¿usted qué hace allá? Usted es prusiano, tiene que venirse. Humboldt no quería, porque la alta inteligencia y la alta ciencia estaba en París en ese momento. Entonces él dilató al máximo su regreso, y por eso yo pienso esta frase: no quería volver a Berlín, porque Berlín era un sitio donde no había alta ciencia. Era, claro, había Gauss, Carl Friedrich Gauss, por ejemplo, pero era un hombre encerrado en su estudio. No había las academias, los institutos que tenía Francia. Siguiente. En el año 30 muere Simón Bolívar en Santa Marta. Siguiente. Entonces hagamos un balance gráfico. Siguiente. La carta de O'Leary con las opiniones, ¿se acuerdan? Lo que dice O'Leary que dijo Humboldt. Ojo con eso. Siguiente. Entonces aquí está. Me confieso, dice Humboldt, que me equivoqué cuando lo juzgué como un hombre pueril. Año 53. Esto es 6 años antes de morirse, 84 años tiene Humboldt. Yo pienso que ya decantó las ideas y reconoció que se equivocó. Y aquí lo reconoce. Lo juzgué como un hombre pueril. O sea, esa impresión que uno tiene y que le puede sacar a todas esas referencias de Fanny de Villard y todas esas personas, pues aquí la dice el mismo Humboldt.
Él era un hombre pueril, no le creí en ese tiempo, incapaz de esa empresa fecunda, como la que supo llegar a término, etc. Mi compañero Bonpland fue más sagaz, ahí reconoce que Bonpland no se equivocó. Que yo, pues desde muy al principio juzgó favorablemente a Bolívar y aún lo estimulaba delante de mí. Recuerdo que una mañana me escribió diciéndome que Bolívar le había comunicado los proyectos que lo animaban respecto de la independencia de Venezuela. No sería extraño que los llevara a remate, pues tenía un joven amigo, de su joven amigo, Bolívar, amigo de Bonpland, la opinión más favorable. Entonces me pareció que Bonpland también deliraba. ¿Se acuerdan de la cartica que le escribe? Que muchos vaya colgados y no sé qué. Ni Miranda tampoco. El delirante no era él, sino yo, que muy tarde vine a comprender mi error respecto del gran hombre, cuyos hechos admiro, cuya amistad me fue honrosa, cuya gloria pertenece al mundo. Ojo, O'Leary dice que Humboldt dijo esto. Entonces vamos a creerle a O'Leary. Siguiente. Entonces, fíjense ustedes, una cosa gráfica para terminar. Bolívar para Humboldt, chimbo. Al final, magnífico. Pero, entre tanto, en el intermedio, eso, sube, baja, ¿no? En función de lo que necesita hacer Humboldt. Siguiente. ¿Qué significa la flecha del medio? La controversia del año 26, que a mí me parece fantástica. O sea, casi que uno se podría concentrar en ese año. Lo que decía Fanny Villar, lo que él decía en las cartas, el que iba, el que venía. O sea, ese año me parece el año... estos están claros, no le creía, aquí sí le creyó. Aquí, en el año 22, pues como que tuvo, cuando mandaba a Buzangó, etc. Pero aquí no tenemos mucha evidencia de críticas de Humboldt a Bolívar. Aquí está clarísimo. Este año 26 fue dramático, yo pienso, en muchos sentidos para Bolívar. Y fíjense ustedes, pasó a detestarlo. Con Acosta, con Santander. A todo el mundo decía que era un desastre, lo peor. Pero, pues, 23 años después, ya decantado y en la vejez, con la evidencia de lo que Bonpland había logrado en América, lo que finalmente en este año, pues ya una república que le mandó a Joaquín Acosta, por ejemplo, que era imposible haber imaginado en otros tiempos sin el ejercicio que hizo Bolívar y Santander. Siguiente. El epílogo. Yo les dije de dos fuentes terciarias, la de Mauro, que fue la que vimos hoy, la de Ospina, que se la recomiendo, y esta, que a mí me parece de las mejores representaciones terciarias, es decir, de un artista que es Leopoldo Richter, que se inspira en esa historia. Y yo no sé por qué, yo no pude hablar porque Richter se murió, entonces yo quería preguntarle por qué puso a Humboldt de espaldas a Bolívar. Yo creo que hay un significado que a mí me gusta mucho en esta. Y para volver al título que Mauro sugirió, pues aquí está la naturaleza y aquí están las independencias. Fíjense cómo Richter habla de estas caballerías, pone a este general, pero a este lo pone mirándolo como por encima del hombro. Y yo pienso que Richter lo representó bien. Este cuadro está en una universidad en Miami, desafortunadamente pues no se consigue acá, es en la biblioteca Richter de la Universidad de Miami, no es en honor a Leopoldo Richter, es a otro Richter, no sé el vínculo de ese Richter millonario que habrá donado esa biblioteca y Leopoldo Richter, que fue un entomólogo que vino aquí a la Universidad Nacional, que quedó aquí muchos años y que hizo una obra maravillosa. Ahora vive la hija, Juanita Richter. Ellos hacen en estas plaquetas que produce Corona de cerámica, hacen estas obras tan maravillosas. Les recomiendo ver un libro con la obra de Richter para que vean lo especial que fue este artista alemán, justamente. Y quiero cerrar entonces con esto porque me parece muy significativa imagen terciaria. Yo creo que eso es todo. Pues.